Hola Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien. Hola, Guillermo. Les pedí a través de Ferney esta entrevista, como una entrevista extendida, que fui testigo de un evento que se realizó en la Cinemateca de Bogotá. Ya va a ser este sábado, hace 15 días, no, si no lo tengo como, si no confundo las fechas. Un evento que realizaron que era como parte, según entendí, como la presentación de una propuesta que han venido realizando de manera ya consecutiva durante varios años en el barrio Santa Fe. El evento como tal se llamaba Hay Fuego en el Santa Fe 2, donde parte del interés que yo tenía por ir es pues básicamente por el título que ofrecieron, que era Arte, Cotidianidad y Economía Cultural. Y entonces en este proyecto ustedes presentaron una serie de acciones, presentaron una serie de agentes, también revisaron de manera crítica la noción misma de economía popular y por supuesto todo esto dentro del marco de algo que no sé cómo llamar, si fundación, asociación, colectivo, que se llama Hola Besi. Entonces, Ok. para iniciar, pues quisiera como establecer esta entrevista como en tres ejes, una relacionada con qué es Olavesi y cómo opera no solamente en el contexto del Santa Fe. Dos, cómo desde Olavesi se entiende la noción de economía popular. Y tres, si nos queda tiempo, pues ver cómo ustedes analizan de manera crítica la relación de los procesos que realizan con ONAVES y con su comprensión de la economía popular y por supuesto con las instituciones del Estado o privadas con las que han tenido contacto. ¿Listo? De acuerdo. ¿Vale? Bueno, el conversatorio que nos señalas fue el 4 de marzo. Eso Ajá. fue el 4 de marzo ahí en la Cinemateca Distrital. Donde realizamos el evento como tal. Yo te voy a contar un poquitico pues de la forma como coincidió la vez y con Pau nos iremos, con Andrea nos iremos intercalando la palabra para complementar. Pero básicamente Olavesi nace como un grupo interdisciplinar conformado por habitantes del territorio, Uh-huh. buscando incentivar un concepto que nosotros identificamos como economía vecinal. Eso lo empezamos nosotros hace 2 años y medio, más o menos, tal vez un poco más, Uh-huh. justamente por la época de la pandemia, donde digamos Okay. que ver esa necesidad de que la sociedad se reconozca, los miembros de la comunidad se reconozcan y puedan crear lazos que puedan fortalecer sus economías y sus Uh-huh. proyectos. Entonces, nace primero una medida de establecer, de generar conocimiento, pero luego, a medida que va avanzando el proyecto, se va haciendo netamente, digamos, en un plano cultural y artístico, empoderándose de esa escena. Y Uh-huh. también, pues luego es que ya, digamos que de un tiempo para acá se volvió muy importante hablar el tema de economía, ya no vecinal como lo planteamos nosotros, sino de economía popular, que es uno de los grandes brazos y una de las grandes apuestas del gobierno actual en términos Uh-huh. de redignificación pues, de la población del país, ¿no? Entonces, Uh-huh. digamos que hacía una claridad, digamos que en referencia, claro, puede ser conflictivo empezar a hablar de economía popular cuando Uh-huh. no hay una definición clara todavía de cuál es la economía popular, qué es lo que se comprende como tal. Uh-huh. Cuando los mismos actores aún a la gente, digamos que le cuesta trabajo poderlos identificar, Uh-huh. eso genera un conflicto a nivel del arte y la cultura, porque el arte y la cultura, por sus características, terminan siendo como sujetos que se dedican a ciertos hobbies, pero no que se comprenden insertos dentro de las dinámicas económicas Uh-huh. como una opción de vida real para generar Eh, una, una buena calidad de vida. yo quisiera, digamos, ahí complementar algo como de eso, que eso la ves y por qué llegamos a hablar de arte y economía popular. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando Fernández refiere a que nace en el territorio, o la vez es un proyecto que nace en el barrio La Macarena. Ah, Y ok. el barrio La Macarena tiene un contexto cultural y artístico muy fuerte. Como es una iniciativa que nace en pandemia, entonces también este sector poblacional, los artistas, se ven muy golpeados porque el arte no es algo que tú necesites para sobrevivir, sino para existir. Uh-huh. Entonces se empieza a pensar, bueno, ¿qué hacemos para
dinamizar, digamos, la Macarena como sector económico cuando la mayoría de sus habitantes están relacionados con el arte y la cultura. Y también me parece importante porque llegamos nosotros a hablar ahorita de economía popular. Se empezó a hablar en un concepto de economía vecinal, porque cuando viene la pandemia, vienen los cierres, hay una crisis en la forma como se concibe la economía y la producción a nivel global, de hecho. Entonces, a las comunidades nos aqueja una pregunta de, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar económicamente ahora? Y se encuentra que el conocer qué produce su vecino, qué vende, qué hace, hacer consumo de economías circulares y demás, puede llegar a ser una apuesta, digamos, para contrarrestar ese golpe económico global que dio la pandemia. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos por la idea de la economía en otro, digamos, en otros sentidos. Entonces, eso son como las dos cosas que vamos caminando hacia que llegamos, digamos, a esa idea de Hay Fuego en el Santa Fe y del conversatorio. De acuerdo, sí, así es. Eso es básicamente el contexto. Ok. Es el contexto. Okay. Bueno, ¿qué más te contamos? Olavesi es como te contaba, es un grupo interdisciplinar de vecinos, habitantes del territorio, pero que deciden tomar sus propias decisiones. En esa medida proponen un proyecto que, digamos que encuadrarlo jurídicamente en Colombia es un poco difícil, porque mientras en Europa, Canadá, incluso Brasil, hay modelos de la empresa privada cuando ejecutan recursos públicos que se conocen como economías sociales o empresas con contenido social. Lo más parecido que tenemos en Colombia pues fue ese intento de la administración de Duque de pronto dejar un tema de economías o empresas big, que pues realmente no representa realmente lo que es el hecho de que la comunidad pueda empoderarse de los recursos públicos, porque digamos que realmente a nivel de gobierno, a nivel, digamos, estatal, institucional, se suele hablar mucho de la apropiación de territorio, pero nosotros concebimos en la idea de que no puede haber apropiación de territorio si no hay una apropiación de recursos. Es decir, se requiere que las comunidades y las personas privadas puedan ejecutar los recursos públicos porque finalmente les corresponden y porque la ejecución misma de los recursos públicos por parte de las comunidades genera unos beneficios enormes. ¿En qué sentido? Que cuando es la misma comunidad la que ejecuta los recursos, la comunidad trata de comprar lo mejor que puede y ejecutar los contratos lo mejor que puede para su propio territorio, mientras que cuando son empresas foráneas o externas, pues van a buscar simplemente comprar o lo más barato o eventualmente no están tan bien informados acerca de lo que realmente requieren las comunidades, lo cual ya automáticamente rompe el proceso, digamos, de apropiación territorial. Entonces, digamos, en esa perspectiva, puntualmente ese conversatorio se propone a través del resultado de una beca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del proceso, digamos, de escultura local, donde justamente lo que nosotros lanzamos es una propuesta a la administración local, a la administración, digamos, del distrito, pero también al gobierno nacional, en el sentido de decir, mire cómo se puede ejecutar tantas cosas con tan poquita plata, y realmente lo que importa es que la comunidad pues obtenga como el resultado final. Entonces, eso como por cerrar esa idea. Yo no sé si de pronto te contamos cómo expresamos nosotros la economía popular, cómo la comprendemos, tal vez. Ahí quería antes de eso pedirle una puntualización respecto a esa mención que su merced hizo sobre las empresas big y la manera en que el gobierno de Duque configuró o conceptualizó esas empresas versus lo que su merced presentaba de la apropiación de territorio y apropiación de recursos, como para que no quede eso en el aire, como qué son ese tipo de empresas, por ejemplo. Es decir, Stereopicnic, ¿por qué Stereopicnic sería más esa empresa y no tanto un festival de barrio relacionado con, no sé, el consumo de chicha, por ejemplo? Ya, de acuerdo. Claro, cuando yo estoy hablando del fenómeno de las economías big, de la empresa big, estoy hablando de un modelo societario, ¿no? Jurídicamente hablando. Estamos hablando de un modelo societario, un modelo de empresa, que se caracteriza porque tiene que tener cierta responsabilidad. O sea, es algo muy tímido realmente lo que hacen las empresas big, donde, por ejemplo, se busca que se repartan ciertas acciones a sus socios
no a sus socios, a sus empleados, y que la empresa asuma un grado de responsabilidad a su entorno social, a su entorno cultural y a su entorno ambiental. Entonces, con apuestas ecológicas, pero como le digo, es muy tímido. Entonces, digamos que cuando usted habla de una empresa de contenido social a nivel de Alemania, pues resulta que esas empresas son las que dinamizan más o menos como el 40% del capital en esos países. Entonces, ¿qué genera esto? Que realmente sí haya una apropiación de recursos por parte de la comunidad, ¿sí? Que no se ve con malos ojos, sino que se ve justamente como una fortuna y un golpe de oportunidad bastante grande que se pueda ejecutar ese presupuesto a través de las empresas privadas. Claro, entonces, ¿por qué OLA si es una empresa privada? Porque este grupo, porque pudo haberse formado también como eventualmente una asociación o una fundación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí lo que pasa es que la empresa privada, por las mismas características que tiene, puede desarrollar una idea y definir para dónde va, ¿cierto? De una manera que un colectivo dice, somos empresa y vamos a hacerlo de esta manera, y por eso podemos tomar decisiones de pararnos también, tanto políticamente, porque eso también tiene una apuesta y un contenido político, como también podemos pararnos económicamente o socialmente, donde nosotros queramos influir de mejor manera en la comunidad y en la sociedad. A mí me parece también, digamos, en relación a lo de las empresas big, es que, digamos, la idea del Estado de que la empresa tenga un contenido social se va a criterios formales. Entonces, y tú te encuentras que para formalizar una empresa big tienes que tener contratadas tantas mujeres, tienes que tener un plan de manejo de basuras, que son criterios formales, digamos, que cualquier empresa puede decir, ay, pues contrato a tantas mujeres y mando a hacer un plan de manejo de basuras y reparto un 1% de mis acciones y ya, soy empresa big y tengo contenido social, ¿sí? Pero son empresas, digamos, que tienen inversiones de otros lugares, que no conocen los contextos, que no les interesa, digamos, dinamizar lo local, ni lo regional, ni los contenidos, ni los artistas, ni le compran. Digamos, no sé, un festival grande no le compra su agua a la persona del territorio, sino compra a la multinacional. Entonces, es meramente un cuestionario formal que te está diciendo, ay, sí me interesa el ambiente, me interesa la comunidad, pero no hay acciones reales, digamos, de beneficio comunitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la empresa big te dice, ay, sí, yo contraté, no sé, yo tengo el plan de manejo de residuos, pero una empresa verdad que esté, digamos, interesada en la apropiación de territorio y de recursos, por ejemplo, tendría que ser que el 80-90% de las compras que tú hagas, de lo que tú contrates, sea a nivel de, si voy a trabajar en la localidad de Santa Fe, pues en la localidad de Santa Fe, porque eso significa que no solo le estoy dejando, digamos, el recurso a la localidad, sino que estoy visibilizando productores, comercios, estoy creando redes comunitarias, donde ya otra persona que vaya a hacer un evento ya no le va a contratar, no sé, el sonido a no sé quiéncito, sino ya conoce que hay alguien de su territorio que lo puede hacer, bien hecho, etcétera. Entonces también es como en ese sentido. Sí, y déjame complementar una cosa que también me parece muy importante, y es la carencia que existe en términos de normatividad para que las empresas, esas empresas con contenido social, puedan tener beneficios reales dentro de lo que es la economía real. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú quieres hacer una contratación estatal o el hecho de que seas una empresa de economía social, no te ofrece, por ejemplo, a ti un beneficio tributario ni te da más puntaje en el evento de presentarse a un proceso de convocatoria pública. Es decir, que simplemente estás supeditado a que lo haces, pero pues finalmente vas a competir de igual a igual con los grandes también, que es algo que pues uno dice, pues es calamitoso, que dificulta mucho la gestión de la economía popular realmente. Vale. Listo, entonces yo creo que ya con esta aclaración sí podríamos pasar como a la segunda parte respecto a eso, conceptualización y asimilación de esa conceptualización a la práctica misma de Olavesi, de la economía popular. Listo, dale. Aquí hay dos cosas que me parecen fundamentales y es, bueno, lo primero es que esa concepción de economía popular, ese desarrollo conceptual de qué es economía popular, es algo que ni siquiera se ha terminado de construir. Este es un tema que es difícil porque esa construcción, digamos que nosotros la entendemos de cierta manera, pero si usted va al Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, a ver qué proponen, no es algo que esté todavía en franca lid. Ahorita salió un decreto que es el decreto 143 de 2023, lo que es,
para apoyar a pequeños productores locales y no definen qué es economía popular, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un gran problema. Y el segundo gran problema que tenemos es que los actores de la economía popular que hacen parte del arte y la cultura no están bien comprendidos dentro de la economía popular. Es decir, claramente, digamos que nosotros partimos de una idea que es economía popular. Pues digamos que es un término que se utiliza para describir economías realizadas por las personas en la base de la pirámide económica. Es decir, aquellos que no tienen acceso a empleos formales o que trabajan en pequeñas empresas o negocios informales, realizando actividades de venta de productos, mercadeos informales, realización de servicios de reparación, etcétera, donde finalmente digamos que no están exentos ni hacen, y como no son grandes capitales, no pueden tener los beneficios, por ejemplo, de un crédito, capacitación, etcétera. Ahora pasa esta información a lo que serían, por ejemplo, los actores de la economía popular del arte y la cultura. Entonces, cuando usted empieza a hablar de pequeños productores o de pequeños miembros de la economía que hagan parte del arte y la cultura, pues empezamos a mirar cuáles son esos actores y encontramos, por ejemplo, arranquemos, por ejemplo, con músicos. Músicos sería un pequeño... ¿Quieres decir algo, Pau? Te veo como... Sí, yo quisiera, digamos, antes de pasar allá, digamos, la relación con el arte, me parece importante también unas cosas en relación al término de economía popular. Digamos que en Colombia no hay un desarrollo conceptual de lo que es la economía popular, se encuentra, digamos, en Ecuador, en Bolivia, desarrollos, digamos, interesantes teóricamente. Es un campo nuevo para mí, digamos, en lo discursivo, en lo teórico y en lo institucional, ¿sí? El día del conversatorio evidenciamos que la institucionalidad lo que está haciendo es cartografiar, conocer, mapear esas economías populares, pero como prácticas comunitarias, ¿sí? Como práctica, digamos, económica, yo me atrevería a decir que es la base de la economía nacional, o sea, la informalidad en Colombia es altísima, la economía colombiana, y de hecho como la idea de trabajador o de productor colombiano es la idea del aguerrido, del que rebusca, eso es la economía popular, economía de subsistencia. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros decir, bueno, si esa es la base de la economía, es importante empezar a reconocer potencialidades y problemáticas. Entonces, claro, lo que planteaba Ferney son todas esas problemáticas de que no tienen acceso a recursos ni nada. ¿Por qué? Porque no se formalizan. No se formalizan por la carga tributaria, porque no conocen, en fin, por una cantidad de cosas. Hay otra problemática fuerte que tienen las economías populares, y es que muchas están en el límite de lo ilegal, ¿sí? Entonces, hay las personas que venden los libros chiviados o la camiseta de Colombia chiviada, entonces tienen que invaden el espacio público. Exacto, problemas con el espacio público en general, pero también uno encuentra unas posibilidades en las economías populares que son muy interesantes. Por ejemplo, la capacidad de creación. Entonces, la persona que te vende cosas o el artesano tiene una capacidad creativa que producen con papelitos, con dulce, con una cantidad de cosas, la capacidad de solidaridad que para mí, ¿cómo le digo?, supera la idea de la competencia. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, si tú tienes un local de ropa y al lado tienes otro, tú compites. Y si los del local no vendieron o se les metió el agua o lo que sea, pues eso es problema de ellos y su aseguradora. Si tú vas por la carrera séptima y viene digamos, una brigada de la policía, y puede ser que estén todos los que venden los cacharreros y todos venden lo mismo, y uno diría eso es competencia, pero cuando hay un problema y una solidaridad de que venga, nos levantamos, córrase, venga, yo le ayudo, que no le quiten, que esas cosas son, digamos, las potencialidades que tienen los procesos de economía popular y que podrían ayudar a pensar otras formas de empresa que se basen en términos de creatividad, de solidaridad,
de otras cosas que no creería que sucedieran si fuera, digamos, en el plano de la empresa formal. Quisiera señalar que eso que está planteando Andrea nace justamente y la gente lo vino a reconocer en pandemia. O sea, digamos que es un efecto multiplicador muy interesante, digamos, el hecho de que las personas hayan tenido que, perdón, no sé si la palabra sea la adecuada, rebuscarse o reinventarse, pero sí aceptar cierta fragilidad para poder comprender que en el otro podía estar la solución de su problema. Entonces, digamos que parte yo pienso que nosotros no siquiera podríamos estar hablando en este momento de economía popular si no fuera por el COVID-19. ¿Por qué? Porque finalmente era un momento donde, digamos, la economía estaba levantando, iba más o menos bien, las personas cada vez estaban como siguiendo sus objetivos personales económicos, se va todo para abajo y se acentúa una problemática a nivel país, que es ¿cuál? Mire, hablábamos de que antes de la pandemia era más o menos como el 53 o 54% de la población que hacía parte de las economías informales. Ese dato aparte del DANE, que es el, digamos, el que dice que el empleo está el desempleo está en el 11-12%, ¿sí? Pero es que ese dato no contempla a esos informales que son como el 50%, que en ese momento era el 53%. Al final de la pandemia pasaron a ser como el 63-64% y alcanzó a bajar como hasta el 60%. Entonces, ¿qué significó eso? Son de cada 10 personas, 6 personas viendo a ver cómo subsisten. Entonces, eso genera un sentimiento que es, oiga, ¿qué hacemos? Eso está muy grave, unámonos. Y entonces, cuando están las personas encerradas, empezamos a hablar de economía vecinal, porque empezamos a ver qué es lo que hace el vecino. Entonces este está haciendo hasta las pijamas, hasta los libros, y ese está trayendo de tal lado y tal otro, y la gente vino a reconocerse. Entonces, ¿esto qué pasó con esto? Entonces, digamos que eso le da una potencialidad, esta oportunidad, que por fin el gobierno dice, oiga, no, si hay que trabajar en el 60% de la población, el estallido social también lleva a que las personas asuman la responsabilidad de cambiar un estado y de buscar nuevas formas de asociación para generar procesos. Entonces, digamos que redondeando también un poquito de lo que decía Paola ahorita, en referencia al tema de cómo se van a juntar ahora y cómo podemos trabajar para que estas personas puedan coexistir y generar procesos grandes. Entonces, ahorita que viene la forma de asociatividad, pero contratar, por ejemplo, a un miembro de la economía popular a gran escala es muy difícil si no está agremiado. Entonces, ¿cómo se haría eso? Mediante las economías solidarias. Pero, sin embargo, eso también tiene cierta resistencia porque los procesos de economía social y solidaria en Colombia han sido muy corruptos y desastrosos. O sea, entonces, digamos que eso genera cierta prevención también. Ese encuadre me parece que es necesario como tenerlo en cuenta para llegar a definir pues lo que es economía popular y los actores de la economía popular en este momento. Yo solo quisiera complementar, y es que además de que sí, esos procesos de agremiación son como corruptos y desastrosos, también han sido políticamente satanizados, ¿no? Es decir, cooperativas de campesinos igual, blanco militar para paracos en diversas regiones del país, incluso claro. Acá en el centro. Y se asocian con sindicalismo, y se asocian con grupos al margen de la ley. Y digamos que cuando se habla de organizaciones mutuales, dice, pero ¿cómo así que organizaciones mutuales? ¿Qué contiene eso? Las cooperativas, juntas de acción comunal, digamos, los procesos de corrupción de las juntas de acción comunal que terminaban volviéndose procesos politiqueros. Bueno, son diferentes. Igual a mí me parece importante pensar que la narrativa que se construye alrededor de las economías solidarias, claro, habrán problemas de corrupción, de organización y demás, pero esos problemas para mí tienen que ver con el hecho de una narrativa que defiende unas formas de hacer economía sobre otras. Sí, exacto. Cuando tú privilegias el sujeto individual, la empresa privada, tú no capacitas a las personas, tú no generas lazos territoriales, porque es que para que las personas no tumben a su vecino, tienes que tener una empatía, un sentimiento de construcción colectiva. Entonces yo creería que esos problemas de la economía solidaria, que incluso las mismas actores populares no les gusta, digamos, esas formas de asociatividad, es porque no, digamos, la narrativa que se ha construido es otra. Para mí la apuesta de las economías populares es hacer nuevas narrativas que te lleven a asociarte
porque tú reconoces en el otro un complemento, una ayuda, una colaboración, y porque tú reconoces que eso te lleva a hacer cosas chéveres y grandes. Y de ahí, digamos, un poco lo hilo yo con lo que pasó en Hay Fuego en el Santa Fe. Nosotros no somos una empresa grande, somos una persona jurídica, pero tenemos 2 años, somos personas que tenemos otro empleo para sostener lo que eso la vez. Pero nosotros lo que hicimos fue asociarnos con un grupo de mujeres que se conocieron y se agruparon también y trabajamos en llave y logramos hacer un evento que ninguno de nosotros, ni ellos, ni tal vez nosotros en un principio nos imagináramos que esto iba a llegar hasta allá y que hay un nivel de sostenibilidad y un interés y se siguen hablando y ellas mismas están buscando otros espacios y demás. Entonces yo creo que esas apuestas es transformar la narrativa, porque realmente yo sí creo que aunque las economías solidarias tengan muchas falencias, creo que esas falencias responden no solo a sus prácticas individuales, sino al imaginario colectivo que, digamos, se crea en un discurso dominante en relación a ellos. Sí, de acuerdo. Y digamos que en esa vía de lo que está diciendo Pau también, por ejemplo, es muy llamativo la propuesta que le hace la BESI a la institucionalidad. Le está diciendo como, vea, es que realmente usted sí puede llegar a impactar comunidades y a generar tejido. O sea, se hacen muchas cosas en una sola jugada. Se hacen apropiación de territorio, se capacita, se busca la formalización. O sea, nosotros lo que hicimos fue realmente capacitarlas, pero no capacitarlas en el saber artístico que aprendieron, ¿cierto? Sino que es que en su gran mayoría fueron madres cabezas de hogar las que tomaron los cursos. Las capacitamos en diferentes saberes que son urgentes para que usted pueda crear empresa. Porque es que aquí hay una crítica muy grande que se le hace a la institucionalidad y es esa idea neoliberal de seguir hablando de emprendimiento, ¿no? Ay, los emprendedores, y el emprendedor es como entonces ya se volvió hasta un chiste de corrillo para decir como, ay, el vaciado de esos emprendedores. Momento, o sea, es grave. Yo quisiera como hacer como una intervención en ese sentido. Bueno, me parece importante como que ya que estamos entrando un poco en la conversación, entro un poco a decir que Hay Fuego en el Santa Fe. Entonces quisiera un poco hablar acerca de por qué nosotros estamos hablando de arte, cotidianidad y economía popular, ¿sí? Y porque estamos diciendo que los artistas son actores de la economía popular. Entonces nosotros nos encontramos en un territorio, y no solo Macarena, sino Santa Fe, Nieves, donde hay una cantidad de artistas. Hay artistas en todos los niveles, o sea, acá en la Macarena viven desde grandes artistas reconocidos a nivel internacional, pero acá también viven artesanos, viven, digamos, cocineros que hacen comida conceptual, viven diseñadores de moda. Entonces, ¿nosotros qué decimos? En los artistas sí que no hay formalización. En los artistas sí que no hay, digamos, un reconocimiento estatal más allá de, digamos, los programas de estímulos y becas en general, que resultan, a mi modo de ver, casi que como una idea de subsidiar existencias artísticas y creaciones artísticas. Pero no hay la idea de que, digamos, en el discurso el arte es un eslabón de la economía, pero en la práctica el arte resulta ser como una especie de actividad subsidiada por el Estado, porque no se inserta en las cadenas económicas formales, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, sí, y hay gente que vive del arte. ¿Cómo? Nosotros acotamos un término que llamamos arte utilitario, que viene de la Bauhaus. Entonces decimos, bueno, la gente que vive del arte realmente, que come a partir de la creación que hace con sus manos, etcétera, son gente que hace arte utilitario, que hace piezas de moda, y acá, digamos, en el centro se ve mucho piezas de diseño de modas personalizado, que hace artesanías. Entonces, nosotros, ¿qué quisimos coger? Ese término de arte utilitario, quisimos buscar, y en su mayoría tuvimos la suerte de que nos llegaron procesos que tienen cosas que decir a través de sus diseños en relación a mujeres, a género, ambiente. Sostenibilidad. Y ahí fue que empezamos digamos, a trabajar y a decir, sí, la mayoría de los artistas
porque es muy poco el artista, digamos, que tiene una vida asegurada más allá de la subsistencia, y ya dijimos que las economías populares son economías de subsistencia, son actores de la economía popular. Entonces necesitamos dinamizarlos como actores de la economía popular, y bueno, ahí viene todo el proceso que se creó con Hay Fuego en el Santa Fe. Y además de eso, entonces viene, digamos, una pelea discursiva que hemos ido peleando, pensando, en Olavesi, y es el hecho del emprendimiento y el sujeto emprendedor, que era lo que estaba hablando Ferney. Entonces nosotros decimos, está muy difícil, y eso en el discurso y digamos hasta en los documentos de política pública permanece, pero está muy difícil que si este nuevo gobierno está abanderando temas de educación popular, nos siga hablando del sujeto emprendedor, que el sujeto emprendedor es un sujeto neoliberal que sufructa a sí mismo como si fuera una empresa, donde no se reconocen, digamos, otras dinámicas de lo sensible, lo territorial, lo comunitario. Entonces, porque además es un sujeto individual, o sea, no, el emprendedor es uno que emprende y gana éxito porque los otros no pudieron, ¿sí? Entonces, también nosotros estamos en esa idea de no es correcto hablar de economía popular y sujeto emprendedor, y tenemos que empezar a nombrarnos de otra manera. Sí, tal vez bueno, hay diferentes opciones con eso, pero tal vez como empresas de la economía popular, por ejemplo. Bueno, el tema, digamos que parte de la discursiva y del proyecto y de lo que entonces estamos tratando de proponer es también como, vea, si aquí lo que queremos formar son empresas de arte y cultura, ¿sí? Pues a esas personas hay que dar las herramientas y no verlo solamente como el artista que entonces no tiene cabeza para construir una empresa, ¿cierto? Porque entonces digamos que primero hablemos de los actores, antes de pasar para allá. Mire, cuando usted habla de actores del arte y la cultura de la economía popular, está hablando de artesanos, está hablando de joyeros, personas que realizan ropa, muebles, objetos de decoración, músicos, bailarines, cocineros, organizaciones culturales, actores. Claro, comprendámonos ahí. Primero digamos que para poder avanzar. Ahora, esas personas que usted tiene, esas personas que usted ya identifica como actores de la economía popular, requieren una capacitación, pero no solamente en cómo hacer su ropa, por poner el ejemplo de las personas que realizan ropa artística, sino que usted requiere aquí enseñarles, por ejemplo, a ellos contabilidad. O sea, que fracasa un negocio, porque un negocio tiene que tener claras las cuentas para poder avanzar. Derechos de autor. Si yo, por lo mínimo que si yo soy un artista, lo primero que tengo que saber es que tengo que ver cómo defiendo mi creación, cómo defiendo mi idea. Seguridad de la información, en temas de políticas de datos, cómo me formalizo, cómo avanzo con procesos, por ejemplo, de SECOP, cómo puedo venderle a las tiendas del Estado. Necesito saber algo de contratación pública. O sea, el actor de la economía popular, del arte y la cultura, no es un mal hobby que vive por ósmosis y que entonces se sienta a que le compren sus obras, sino que es una persona que tiene que estar inserta dentro de la economía, que es lo que nos acaba de decir Paola. Y ese reconocimiento pues también tiene que ir de la mano. Entonces la propuesta es, tienes que capacitarlos, tienes que reconocerlos, la institucionalidad y una crítica que se le hace directamente, por ejemplo, a los procesos de Impulsa, y yo no me voy a cansar de hacerlo porque me parece que los procesos de Impulsa son terribles. ¿En qué sentido? Usted pone a una persona un año a capacitarse, después de que usted termine el año de capacitación, el funcionario de Impulsa que le ha hecho llenar 50,000 formularios le dice, listo, vaya emprenda. Y la persona que fue beneficiaria de ese proceso de capacitación le dice, ¿pero con qué? Ah, no, Capital Semilla, si no tenemos, porque usted es artista además, ¿no? Entonces, mire la incongruencia, es algo que realmente no genera, al contrario, usted es artista, usted necesita una capacitación, pero con este Capital Semilla que nosotros le estamos dando a usted como empresario de la economía popular, vamos a capacitarlo de la mano en el momento de, ¿sabe? Eso es algo que es medible y podría llegar a ser exitoso, digamos, en la medida en que puede ir actuando de la mano. Perdóname, Andrea, que no te deje hablar. Yo quisiera intervenir ahí un poco,
para contar, digamos, cómo fue el proceso y el desarrollo de la metodología que utilizamos en el juego en el Santa Fe. Como te das cuenta, hay juego en el Santa Fe 2. Sí. Eso quiere decir que hubo un fuego en el Santa Fe 1. Nosotros en ese fuego en el Santa Fe, digamos, ya teníamos un poco esta idea de los artistas se deben insertar en las cadenas económicas de una forma real, etc. Hicimos un ejercicio que digamos que fue, apenas se abrió como la pandemia, apenas se estaba abriendo toda la pandemia, se hizo ese primer ejercicio. Y nosotros que encontramos como necesidad de los artistas en nuestro territorio, había una necesidad anímica muy fuerte. Entonces, llevábamos encerrados, no podíamos hacer nada, los procesos creativos se pararon. Entonces, lo que hay fuego en el Santa Fe 1 fue una explosión de proceso creativo. Entonces, nosotros en esa época trabajamos grafiti, pintura en pintura tradicional y cerámica. Y tuvimos unos procesos creativos muy interesantes e iniciamos esa búsqueda también por lo económico. Entonces tuvimos feria, tuvimos proceso de comercialización por página web y demás, y seguimos en contacto con esos artistas, y nosotros ahí que nos dimos cuenta, esa versión, digamos, su centro como de ejecución no fue como esta vez que tuvimos varios, ya te explicaré, sino nosotros trabajamos mucho acá en la Macarena. Entonces acá en la Macarena nos encontramos desde artistas que fue como, mi psiquis se reguló un poco, pero son personas, digamos, que no tienen la necesidad de estar vendiendo, porque tienen otras fuentes de ingreso, como también nos encontramos otros artistas que eran, mi proceso creativo muy lindo, pero yo necesito es insertarme a una cadena de comercialización y producción que me permita vivir de lo que me gusta hacer. Entonces, a nosotros nos quedó esa pregunta, y por eso para Hay Fuego en el Santa Fe 2 se desarrolla una metodología en donde nosotros no trabajamos enseñando arte. O sea, nosotros en nuestros talleres no enseñamos ni a tocar guitarra ni nada de eso. Nosotros lo que hacemos es trabajar con artistas, sea consolidados o emergentes, para que afinen sus técnicas y procesos en el campo que les interesa. Además de eso, lo que hicimos esta vez era lo que te estaba contando, Fernet. La metodología es más o menos que antes de tú iniciar a trabajar en tu tema artístico de interés, tenías que pasar por un proceso de formación o de capacitación en el que aprendías un poco todo esto que te estaba contando, Fernet, de derechos de autor, formalización, ventajas y desventajas, contabilidad para pequeñas empresas, aprendías, digamos, todo un asunto de lo legal. También aprendías diseño de producto. ¿Por qué diseño de producto? Porque nosotros estábamos buscando que las personas encontraran una narrativa, encontraran una forma de presentación, un estilo, un lenguaje, un discurso, un producto que tuviera un factor diferencial por lo que representa y por lo que es. Y tuvimos otro que tenía que ver con economías digitales, en donde nosotros estábamos buscando que las personas, y además porque para esta ocasión trabajamos con bastantes personas mayores de 40 años, que las personas tuvieran un acercamiento a redes donde de forma gratuita, desde sus propios recursos, desde el celular, desde su computadora en la casa, sin programas especializados, sin tener que pagar nada, pudieran diseñar logos, diseñar reels, pudieran vender por redes, pudieran saber manejar este tipo de cosas. Ya después, cuando todos nuestros artistas pasaron por ese proceso de formación, cada uno se enfocó en una técnica, digamos, que les permitió darle un factor diferencial a su producto. Entonces trabajamos tejido ancestral, que fue tejido en Shakira con Gloria, que es en Verachamí. Trabajamos un taller que denominamos pinturas materiales no convencionales, que tenía que ver con todo el asunto de personalización de prendas de vestir, con una idea de reuso y un poco crítica a la industria de la moda y la producción en masa. Trabajamos un taller de producción musical que estaba enfocado para músicos. Ese taller, digamos, no tuvo tanta gente porque ya las personas no iba a aprender músico, usted ya tenía que ser músico. Pero tuvo una muy buena acogida y unos muy buenos resultados. Y trabajamos un taller de fotografía
donde la idea era, claro, que tú tuvieras interés en la fotografía, pero fue dirigido a fotografía para e-commerce, aunque las personas tuvieron, digamos, el trabajo con cámara y demás. La idea fundamental del taller era que cada persona con el celular que tenía en ese momento aprendiera a sacar la mejor foto posible. De su producto, claro. Eso lo trabajamos así, nos permitió que entonces, no sé, encontramos gente que digamos, hacía macetas, pero entonces en las macetas ponía las matas, y resulta que con la hermana vendía desayunos, entonces ahora la que vende desayunos le dijo a la que hace pines que por favor le venda el pin para el desayuno, entonces se crearon ahí unos procesos de economía circular. Después de todo ese, digamos, de esos pasos de capacitación y creación, nos quedaron más o menos 12 logos creados, unas 2 páginas web, y digamos, bueno, ahí la gente sigue sus cosas. Después de todo ese proceso de formación, capacitación, se da una parte que es de producción. Este tipo de proyectos no pueden entregar plata. Entonces, lo que nosotros hicimos... Ustedes no distribuyen presupuestos, sino solamente jornadas de capacitación y visibilización, ya. Pero nosotros hicimos algo que fue interesante, y es que nosotros sí dijimos, bueno, muy bonito toda la capacitación, pero la gente necesita producir, porque si yo les monto una feria y no tienen producto, pues eso no tiene sentido. Este tipo de proyectos no pueden entregar plata, Lo que nosotros hicimos fue comprar materiales, y a cada persona, de acuerdo a su, digamos, línea de trabajo, se le entregó un kit de materiales semilla. Y se dio un tiempo, unas semanas, para producir para la feria. Y ya ellas pudieron llegar, digamos, las de tejido, con sus tejidos, las que trabajaron ropa, con sus prendas de vestir. Las personas de fotografía, pues ellas, la mayoría ya tenían otros emprendimientos, digamos, hacen joyería y ese tipo de cosas, pero entonces a ella lo que se les entrega es unas fotos profesionales tomadas por el que dirige el taller, y unas telas y unos materiales que sirven para, digamos, que nos recomendaron a nosotros, la persona que dirige el taller, como fondos para fotografía. Y las personas de música, digamos, como ellos ya son músicos consolidados, pues tenían unas necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos de música nos dijo, no, es que necesitamos una grabación de un toque en vivo y necesitamos un audio porque nos vamos a presentar a una convocatoria no sé dónde. Entonces nosotros les dijimos, ok, nosotros les hacemos su grabación. Y sí, porque hay un problema, digamos, que nosotros intentamos atacar un poco con esta forma de hacer Hay Fuego en el Santa Fe, y es el hecho de que la gente no, los artistas, o sea, es chévere, digamos, la formación en artes, pero no todo el mundo es artista. Hay una formación en artes que está dirigida para la creación de públicos. Hay una necesidad fundamental, y es en los artistas, digamos, que no están insertos en la academia o ese tipo de cosas. Entonces sí hay que afinar unas técnicas, claro, hay que conocer, digamos, acercarse un poco a esa academia y demás, pero la gente necesita aprender a moverse económicamente y necesita como producir, porque producir en arte es costoso. O sea, si tú vas a comprar Shakira checa, la libra de eso vale como 70,000 pesos, es caro. Si tú vas a pintar es costoso. Entonces la gente sí necesita mínimamente algo para poder empezar a producir, y necesita espacios de comercialización. Claro, y a mí me gustaría también hacer que también será tema para otra discusión, pero es que de por sí que el arte es clasista, es elitista. El arte tiene una connotación, digamos, que es bastante particular, y es que para que usted pueda sostener como artista, mientras usted triunfa, usted tiene que tener un capital lo suficientemente bueno, o alguien que lo financie y que lo subsidie para que usted pueda sostenerse. Entonces, si la apuesta del gobierno nacional es una apuesta dirigida a que los artistas realmente se consoliden, digamos que una de las críticas que yo le hacía a Guillermo en un momento de la conversación es las pocas veces que está en el Plan Nacional de Desarrollo, una vez aparece la palabra arte y cultura dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Y entonces uno automáticamente pues asocia, si no hay una comprensión de estos grupos, de estos actores del arte y la cultura como actores de la economía popular, y si no hay realmente una política definida para ellos, pues va a ser un sector muy grande golpeado, y pues entonces seguramente vamos a seguir creyendo que los emprendimientos, la palabra mágica que nos dejó la economía naranja, son eso. Yo pienso que no, hay que mencionarlo de otra manera, hay que proponerlo, hay que hacerlo de otra manera, hay que tomar decisiones, hay que sacar a los funcionarios, por ejemplo, de Impulsa y del Ministerio de Cultura de sus asientos y ponerlos en territorio a que se sienten a realmente conocer cuáles son las necesidades de estos actores de la economía popular, del arte y la cultura. Yo pienso que eso es fundamental. Si no sacamos al funcionario de arte, si no sacamos al funcionario... Digamos, me pareció muy interesante lo de la fuga, lo aplaudo, me pareció muy chévere, digamos, la actitud de ellos frente a lo que estábamos realizando. Fue más como de ir, meterse, conocer, comprender qué necesitan, cómo podemos apoyar. Eso me pareció muy chévere. No puede ser, por ejemplo, solamente como decir como, qué interesante lo están haciendo, pero ¿qué necesitan? Ven a llenar formularios en Impulsa, ¿no? Eso no tiene sentido. Es una crítica muy grande que se les hace. Además, porque la cantidad de plata, el volumen económico que le llega a estas entidades en sus convenios de asociación y de cooperación son unas cantidades de dinero lo suficientemente grandes que se destinan simplemente en pagar funcionarios públicos de mucho renombre que finalmente solamente llenan formularios, cuando realmente esa plata, páguele menos a esos funcionarios y ponga a la gente a trabajar en terreno, que es donde realmente se requiere, allá, por ejemplo, en Suárez Cauca, que es una forma también, porque el papel del arte para atacar el conflicto es fundamental. Si usted le va a quitarle 3 fusiles a 3 muchachos del municipio de no sé cuál, del Bajo Cauca o del sur de Antioquia, por decir algo, usted ya está logrando un impacto también a nivel país. Entonces, en lugar de decir como es que no sé, porque es que si no sigue siendo la misma retórica de es que meterle plata al Chocó, entonces sería en este caso meterle plata al arte de la cultura, es perfumar un bollo. Momento, no, yo creo que tiene que haber una concepción realmente y un compromiso de nación y de país de decir, vamos a sacar tantos funcionarios de acá, pero los vamos a poner allá en territorio, y entonces vamos a darle planta a la gente para que la gente pueda también como hablar un poco acerca de, y creo que era la otra pregunta, y lo que está abordando Ferney, que es un poco, bueno, eso de la economía popular y el Estado y la institucionalidad, como lo hemos leído desde acá. Entonces, claro, hay una crítica fuerte que yo creo que tienen todas las organizaciones que trabajan con arte y cultura, y es un poco el desinterés del Estado en general. Y eso pasa porque el arte y la cultura no se reconocen, digamos, como una actividad fundamental, desde mi lectura, no se reconoce como una actividad fundamental para la existencia humana. O sea, como nosotros somos un país, digamos, del tercer mundo, aquí con que tengamos agua y una teja, digamos, ya tenemos garantizado una existencia. Entonces, yo diría que el hecho de que usted tenga techo y agua le garantiza la subsistencia, pero existir con dignidad humana pasa en términos de la expresión y la comunicación, que solo se da a través del arte, en sus diversas expresiones. Entonces, eso es al Estado, digamos que un Estado que en una sociedad como la colombiana que tiene tantas carencias, pues no reconoce el arte como una necesidad dentro de tantas otras carencias que hay, pero sí la es. Y también un poco lo que estaba hablando Fernay en nuestros procesos de conflicto y posconflicto permanente, porque somos un país que está en conflicto y posconflicto al tiempo. Digamos, hay una psiquis colectiva que necesita ser sanada, y que el arte es una herramienta fundamental para todo esto, pero no hay, digamos, un interés directo del Estado por atender esos problemas que van más allá de lo material, de lo físico. Y esa crítica sí es totalmente cierta e importante. Nosotros también intentamos que esa relación con el Estado para nuestros beneficiarios pase más allá de la crítica. Y por eso nos parece importante invitarlos y conversar con ellos.
porque de todas maneras, aunque como lo decía ahorita, yo siento que los programas de estímulos y demás son una especie de subsidios para artistas, existen y deben ser socializados, deben ser conocidos, la gente se debe presentar. Yo sí pienso que, digamos, deben cambiar un poco los requerimientos los requisitos para algunas de estas becas, porque como tienen unos términos específicos que impiden que nuevos creadores, por ejemplo, accedan, aunque ya hay unas para nuevos creadores en diferentes lenguajes y demás. Entonces, una es eso, conocer la oferta, dinamizar la oferta, socializarla y poner las cosas en un lenguaje asequible para la gente, porque ¿qué pasa con, digamos, con Impulsa o con los programas de estímulos y demás? Que la gente no comprende lo que le están diciendo, ¿sí? Que te hablen en un lenguaje técnico y te ponen un formato ladrilludo, y entonces tú crees que declarar un impuesto es una cosa terrible y que escribir el proyecto es imposible, y en general que hay una barrera de acceso que a nuestro modo de ver tiene que ver mucho con cómo te explican las cosas, ¿sí? Entonces, si tú pones esa información en un lenguaje más claro, más específico, la gente puede llegar digamos, acceder a esa oferta. Y la otra que nos parece importante es que nosotros nos parece importante que la institucionalidad en su conjunto se vuelque a conversar con las comunidades, a escucharlas, a mirar los procesos. Entonces, por ejemplo, para ese conversatorio, Ferney hizo la tarea de hacer como unas 100 invitaciones a diferentes entidades de orden territorial, nacional, etcétera. Llegaron algunos, otros no llegaron, pero nos parece muy importante que el Estado conozca de qué son capaces sus comunidades, y más en un Estado ahorita que de alguna manera eso también hay que celebrarlo, se está pensando esas economías populares, porque eso nunca había pasado. Eso es importante y hay que aprovecharlo, y hay que abrir esa comunicación de las economías populares hacia el Estado y del Estado hacia ellos. Hay que abrir esos canales y aprovechar que en este momento ese discurso por lo menos se está pensando y se está evaluando y se está estructurando de alguna manera. Yo quiero complementar eso que te estás diciendo solamente con una cosa, y es, vea, usted no le puede meter tanta candela, por ejemplo, al tema del fútbol. Por poner solamente un ejemplo, el fútbol, el boxeo, qué sé yo, bueno, otras disciplinas, donde digamos que lejos de volverse campos de invitación a la paz, a la construcción, o sea, si estamos en una construcción de paz total, por ejemplo, que es parte de lo que propone este gobierno, usted le mete 100 millones de pesos al fútbol, le presta los escenarios. Entonces el Nemesio Camacho Gambino, a mí me gusta el fútbol, ¿sabe? Pero hay un tema con todo esto, y es que el fútbol es un escenario violento y agresivo. O sea, yo cada vez que veo una noticia sobre fútbol, o que le cascaron a alguien, o que se dieron, perdónenme la expresión, el lenguaje coloquial, pata, ¿sí me entiende? Y eso, en un país que está tratando de generar una reconciliación, lo que tiene que buscar es cuáles son esos escenarios que nos unan a nosotros como comunidad, como sociedad, ¿sí? Y que esos escenarios de que realmente permitan la comprensión del otro a través de esa idea que nosotros tenemos de economía vecinal, que es conocer a su vecino en su territorio, ¿sí? Le permitan a usted generar, qué chévere que la gente hiciera cola, por ejemplo, para ir a ver a cualquiera de los beneficiarios del proyecto, porque van a lanzar, por ejemplo, no sé, un tema de arte dramático, ¿sí? ¿Sabes? No, es que ya no hay boletas, se colapsó el Campín. Pero si es del mismo Estado, no viene un llamado para que la ciudadanía comprenda que el hecho de dejar de hablar de guerra y te vamos a matarnos todos y vamos a ver cuál es el que grita más duro o el que más insulta, ¿sí? Y no viene un llamado a decir como, oiga, qué interesante que podamos hablar de la música. ¿Dónde está, por ejemplo, la presidencia de la República, con todo respeto, hablando a través de su ministerio, lo que sea, hablando de cómo va a haber una guerra de bandas por la paz? Se van a enfrentar este fin de semana, por poner un ejemplo, en Bogotá,
Suba contra Ciudad Bolívar, ¿sabe? Turbo contra el, no sé, Acandí, por inventarme algo, ¿sabes? Qué interesante fuera que eso fuera una propuesta de Estado, de nación, de unión de nación y de comprensión, porque es que además, luego nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, acá nos faltaron muchos actores, como los niños, como etcétera, o sea, que seguramente harán parte también del proceso. Yo quisiera un poco ahí de lo que estaba diciendo Fernet, también opino que el hecho de la asistencia, digamos, eso también es una cosa que hay que pensar desde el sector. Y es que, por ejemplo, yo conozco procesos de festivales de metal, de festivales de música, de danza, etcétera. Digamos, en Bogotá, a través de estas becas y de otros procesos, como los estímulos y demás, hay oferta cultural, ¿sí? Pero también hay un problema fundamental y es la creación de públicos. Eso es otro problema, que eso, claro, uno diría, el Estado abre los escenarios, y si hay escenarios, hay también, o sea, no es que no haya ninguno tampoco. En Bogotá tiene una oferta cultural interesante, pero tú vas, digamos, a esas obras de teatro, y si no son de la Candelaria, o si no tienen algún actor de televisión, eso casi no va a nadie. Si es un festival de metal y no va una banda así súper reconocida, tampoco hay gente. Eso pasa por la creación de públicos. Y la creación de públicos es una pregunta, digamos, que desde el sector se ha venido trabajando, y eso pasa, digamos, por la creación de accesibilidades artísticas desde la escuela, porque la gente piensa que eso que yo les decía ahorita, que el arte hace parte de la dignidad y que es importante para mi vida, que tan importante es tomar agua, como hacer una actividad física diaria, como ir no sé, a teatro una vez a la semana, ¿sí? Tiene que ser parte de mis hábitos, de la cotidianidad, de lo que yo considero necesario para sentirme bien. Y eso no pasa. Entonces, ese es otro, digamos, otro campo en el que nos estamos preguntando desde la vez, y es que, bueno, nosotros ya le enseñamos a la gente a producir, a vender, a comercializar, ahora necesitamos que les llegue gente a lo que hacen. Sí, esa es una arista que hay que empezar a construir desde el sector. Digamos, yo soy docente, entonces para mí, digamos, una apuesta en la escuela, la creación de sensibilidades, de experiencias, tal, pero eso tiene que ver con lo que se consume, con lo que se considera importante, y es, digamos, una pregunta que está abierta, pero que se tiene que resolver de alguna manera si queremos, digamos, que toda esa cadena productiva del arte y la cultura se consolide, ¿sí? Porque... Andrea, ahí, de hecho, su merced me recuerda, pues, en el final de su intervención, de la intervención anterior, su merced hablaba, como que volvía sobre este punto, respecto a la necesidad de integrar no solamente lo creativo, lo administrativo, incluso el conocimiento de lo jurídico, sino también el de la comercialización. Y recuerdo que a la salida del evento de la Cinemateca, ustedes nos invitaban a una feria que se hizo en la plazoleta esta del edificio, este inmundo donde duermen los uniandinos. Pero quería preguntarle, en el caso de Hay Fuego en el Santa Fe 1 y Hay Fuego en el Santa Fe 2, ¿cómo fueron esas estrategias de comercialización? Porque vi en el video que se acercaban, por ejemplo, a locales en la Macarena, y vi que en el caso de la segunda parte, como que había una integración más con el tejido y la infraestructura existente en algunas instituciones para eso, para hacer ferias, hacer eventos, hacer presentaciones, que quisiera como que redundáramos en ello, porque digamos, en la clase de gestión, pues que es como uno de los objetivos de esta entrevista, presentarla en una clase de gestión en la ASAP. En la clase de gestión, la pregunta que tienen los estudiantes constantemente es, aparte de qué voy a vivir, es cómo presento esto que yo hago. Y digamos que mi esfuerzo como docente es tratar de dirigirlos hacia un área como de la industria del cine, para que connoten que tanto el desarrollo, la preproducción, la producción y la postproducción son tan importantes como la difusión y la circulación. Claro. Bueno, nosotros tomamos, eso se llama sostenibilidad, ¿no? Finalmente es la parte de sostenibilidad. Nosotros tratamos de empatar en diferentes vías.
una de las vías, digamos, más importantes que acá es que los artistas tienen que estar unidos con otros artistas. Cuando yo le hablaba de los sectores de la economía popular, le hablaba, por ejemplo, del sector gastronómico. Entonces, se da cuenta, nosotros acá en la Macarena tenemos el sector gastronómico y toda la gente del país come. Luego, si usted mira, la persona que se dedica a la creación gastronómica, pues también es un artista. Ese artista tiene que asociarse a su vez, sí, claro, entonces aprovechamos acá en la Macarena porque tiene renombre, pero seguramente no es el único sitio también que hay. Y seguramente acá varios, el hecho de que aquí se juntan esas personas tiene una doble finalidad. Uno, al sector gastronómico le gusta decir también a su vez que también es socio de otros artistas, porque eso también le produce como una elevada connotación de cultura, cierta riqueza. Dos, también nos metimos por el tema de la economía digital, que es otro de los, digamos que de las esferas que están en este momento, pero no se trata solamente de que usted le tome una foto, por ejemplo, un cuadro y lo monte en una página, porque eso tiene que tener cierta rotación, cierta comercialización, tiene que tener una estética, ¿sabe? Eso es muy importante, tener un logo, tener una... Entonces nosotros también particularmente a estos artistas, les propusimos que monten su producto en la web de Olavesi, www.olavesicolombia.com, donde se van a poder apreciar estas obras terminadas por parte de estas personas y montaremos un par de piezas musicales y para que se vaya generando y para que vaya creciendo la... ¿Verdad? Okay. Bueno, yo quisiera complementar un poquitico, o no complementar, sino dar como mi punto de vista, porque es que yo me tengo que retirar ahorita. Sí. Y ahí podrían ya terminar con Ferne. Nosotros para el proceso de comercialización, como lo estaba contando Ferne, pensamos en varias cosas. Una, en que la forma en la que tú diseñes el producto desde un principio te da un nicho de mercado. ¿Sí? Un poco lo decía Esteban Paz en el conversatorio, y también por eso lo invitamos a él. Cuando tú vas a vender algo, sea lo que sea, tienes que saber a quién se lo quieres vender, tener un nicho específico de mercado y tener un producto que dentro de toda la gama, no sé, digamos si es audiovisual, dentro de todos los audiovisuales, pues tenga algo que llame la atención y que haga que cuando la gente está buscando se detenga a mirar mi producto. Por eso fue que nosotros trabajamos con diseño de producto, porque si tú vendes aretes y todos los aretes son iguales, pues vas a vender menos aretes a que si vendes un arete que tenga algo que usted diga, es que me quiero comprar, son esos. La otra estrategia que usamos fue todo lo de, digamos, economía digital, que es un campo amplio. Digamos que uno ve redes y no conoce todo lo que hay detrás de ese proceso de comercialización, que es muy efectivo ahorita. Entonces, se hizo, digamos, un trabajo en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con diseño de logos, diseño de página web, pero además de que la gente sepa, y también un poco por eso el taller de fotografía, ¿sí? Porque la imagen, digamos, ahorita en un mundo de TICs donde las imágenes son por segundo, la riqueza de la imagen, de la primera imagen, es fundamental. Después de eso, estamos todavía, digamos, porque estamos finalizando informes y demás, en ese proceso de la consolidación de redes y de lo comunitario. Sí, porque si yo vendo un audiovisual, pero tengo unos músicos que me pueden ir a ambientar eso o me pueden hacer todo el sonido para mi audiovisual, y tengo un coreógrafo, y si me hago entender, eso hace que el producto que yo voy a vender, primero, tenga una mejor calidad, y segundo, digamos, ahí ya estoy. Ese proceso de preproducción y postproducción, de preproducción ya me está produciendo cosas, ¿sí? Ya me está, digamos, rentabilizando, sino a mí, a otro del sector, por lo menos. Tenemos la feria como tal, que es ese evento de cierre que nosotros hacemos, que porque escogimos CITIU, pues porque las personas que fueron nuestras beneficiarias son de Las Cruces, son del Verjón, son de La Perseverancia,
necesitábamos un sitio donde era tráfico, donde las personas además dijeron, uy, yo quisiera poner mi stand ahí, ahí lo pusimos, ¿sí? Nosotros con el ABESI tenemos una estrategia audiovisual interesante, nosotros tenemos una producción audiovisual de cosas acerca de la Macarena, por eso es que sacamos siempre un video de memoria, nosotros le damos alta rotación a eso, nosotros hacemos lo que dijo Ferney de hacer lo de la página web, entonces lo que nosotros hacemos es como un lugar donde se nos pongan todos esos pequeños emprendedores y claro, si soy solo la vez y dándole tráfico a la página, pero si somos 30 emprendedores más o la vez y que nosotros igual tenemos pues nuestra community que hace su trabajo y demás, dándole tráfico, pues eso va a tener más fuerza, la asociatividad. Y finalmente en este proceso, y eso es una cosa que te va a poder contar Ferney mejor, nosotros estamos buscando sostenibilidad posterior, agarrándonos que pues de la institucionalidad pública y privada. Y la idea también es un poco que nuestros beneficiarios conozcan la oferta que les puede, digamos, desde su lugar, porque nosotros conocemos en qué estado está su empresa popular. Entonces, desde su lugar nosotros decimos, mire que para tal persona puede servir tal convocatoria, entonces nosotros se la enviamos, le explicamos, mira, presentate así, haz esto, no haz lo otro, etcétera. Okay. Eso es como, digamos, y ya digamos los otros procesos de sostenibilidad que se están construyendo, en eso anda trabajando Ferney, y yo pues, es que yo tengo que entrar a trabajar ahorita a mediodía, entonces yo te agradezco mucho por el espacio, Guillermo, te agradezco, Ferney, y pues estaremos conversando. Nada, su merced por haber estado acá, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, que esté Dale, yo solamente quisiera complementar lo que dijo Paola en referencia al tema de un prestigio, ¿no? Yo pienso que uno tiene que tener un prestigio siempre. Así usted esté arrancando haciendo los aretes más pequeños, o así está haciendo el primer óleo que va a realizar, pero tiene que tener un prestigio y ese es el plus de todo negocio. Entonces yo pienso que eso es lo que he tratado de hacer Hola Bessie, cuando las personas reconocen que nosotros llevamos ciertos artistas de diferentes campos, saben que han pasado por un proceso también de formación y un proceso de valoración interna. Entonces, cuando nosotros llegamos a hablarle, por ejemplo, al Ministerio de Cultura ahorita, o a la Secretaría de Gobierno, o al IPES, bueno, a los que se nos han arrimado para decirnos, uy, qué interesante lo que ustedes están haciendo, qué chévere, pues lo hacen también porque en cierta medida reconocen que hay un proceso que se viene realizando con estas personas. Yo pienso que eso le pone como un sello de marca realmente al producto que estamos haciendo, y es un sello de marca que yo pienso que tiene que colocarle cada una de las personas que esté tomando, por ejemplo, que reciban tu clase o estén en procesos de formación. Hay que tenerlo muy claro. Si usted no va a ser el mejor, no salga, porque realmente le va a quedar muy difícil competir y no va a poder cobrar lo suficiente para que pueda vivir de ahí. Ese es un punto. Lo otro es simplemente complementando lo que estaba diciendo Pau, es como, sí, nos hemos arrimado a las instituciones a decirles, bueno, hay esto, ustedes, la propuesta nuestra es esta. Entonces la respuesta pues de la institucionalidad es, pero entonces tenemos esta, todo lo digo, pues no, porque ya pasamos por ahí. Entonces, usted quiere que trabajemos esto y quiere ponerle su sello como alcaldía o como ministerio o como la entidad que sea, pues aquí la propuesta es otra, la que le estamos haciendo. Estamos trabajando con ellos. Somos optimistas porque pues han mostrado bastante, con muchas ganas de participar. Cierto. Hasta el momento. Y tenemos unas reuniones que ahí vamos a ir moviendo al transcurso de la semana. Tenemos la idea de hacer una feria permanente en algunos sectores exclusivos de la ciudad, con estos mismos que traemos en trabajo de formación. Ya por lo menos tenemos recursos ya asignados por parte de la alcaldía para Hay Fuego en la Santa Fe número 3, que se vendrá en mayo. Oportunamente en las redes, para que estén pendientes en Hola Bessie, en Instagram, por ejemplo, Hola Bessie Colombia, en Instagram lo encuentran, o Hola Bessie Colombia en Facebook, o la misma página de web. Estamos contándoles permanentemente cuando salga esta convocatoria,
porque también la parte es como continuar el proceso que se terminó, meter nuevos actores y seguir como con la propuesta con otras entidades y con otros. La idea es pegar duro en la mesa, o sea, como esto se hace así. Ujú. Y obviamente eso sí tiene que ser como con resultados, porque Claro. si no, no Claro. funciona. Eso. Ok. Ferney, no tengo nada que añadir. La verdad me parece que incluso como se condujo la entrevista, que simplemente ustedes ya como que tenían claro de qué íbamos a hablar, estaba pues como que salió apenas como súper pertinente. Y lo único que sí le recomendaría es, bueno, después de que yo publique esto, como estar atentos a las redes para que nos pase información, para que la gente vaya al evento, a los eventos que acompañarán esta versión número 3 de Fuego en el Santa Fe, teniendo en cuenta eso, como también como procesos de fortalecimiento a nivel de lo infraestructural, de la negociación con los gobiernos para ver eso, como empezaron en pandemia, tuvieron como una versión 2 donde se vincularon con otros escenarios, ahorita cómo va a ser, también para que el público, ese público que ustedes ya poseen y el público que pudiera llegar, conociera de primera mano esos logros y también las dificultades que enfrentan para realizar esto. Claro, y que copien la propuesta también, ¿no? Porque Claro. como les digo, es una propuesta de trabajo, es una forma de que usted pueda con su compañero de clase, ¿sabes? Es un tema fundamental. Pasa mucho. Entonces, hay un tema, por ejemplo, solamente para concluirlo, mira, el tema de lo que decía Paola frente al tema del sujeto emprendedor, nos enseñan desde pequeños competencia, Ujú. competencia, pero no nos enseñan solidaridad, no nos enseñan, digamos, como si yo artista con otros 20 o 30 artistas que pueden estar en un salón de clase en este momento, la Ujú. potencio y monto mi sello y la saco del estadio, no hay quien me pare, ¿sabe? Ujú. O sea, si yo realmente asumo el reto, la decisión de hacerlo, por más que va a ser más suave, va a ser más llevadero, va a ser más fácil, esa forma de cooperativismo, de juntarse y decir, venga, pongámosle un sello a esto, porque digamos que si nos diferenciamos por ser buenos, pues ya, el buen pan se vende solo por el olor, Ujú. ¿sabes? Eso no es un tema, pero entonces, digamos, reunidos es más fácil, simplemente es eso. Vale, Eso Fernando. sería como la moraleja y nada, y muchas gracias, Guillermo, por contactarnos, estamos en contacto. Todas las expresiones, todas las propuestas que nos quieren hacer llegar, siempre contestamos las redes, digamos que si ustedes nos escriben ahí por cualquiera de estas, como, ay, tengo esta idea, mira, ¿qué opinas si hacemos de una? Les vamos a contestar, les vamos a decir como, montémoslo, hagámoslo realidad, de pronto no ya, de pronto se demora, o de pronto sí. Entonces, pero entonces, pues esa es la invitación. Y vamos para adelante. Vale, caballero. Que esté muy bien. Vale. Hasta Muchas luego. gracias.